Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Leslie. En esta ocasión vamos a exponer acerca del diagrama de operaciones. A continuación le explicaremos más a fondo de este tema. ¿En qué consiste el diagrama de operaciones? El diagrama de operaciones suele ser una representación gráfica simbólica de la elaboración de un producto o servicio que muestra las operaciones e inspecciones que éstas efectúan y las relaciones posteriores cronológicas, además de los materiales que se utilizan en la ejecución de los mismos. En este tipo de diagramas se pueden llegar a registrar solamente las principales operaciones e inspecciones que logran la comprobación de su eficiencia, sin resaltar quiénes son los protagonistas que las efectúan, ni tampoco dónde se realiza. Objetivo del diagrama de operaciones. Los objetivos de este tipo de diagramas son los siguientes: proporcionar una imagen clara y concisa de la continuidad de los hechos del proceso, realizar los estudios necesarios de las fases del proceso de manera sistemática, mejorar los lugares disponibles y el buen manejo de los materiales a utilizar, con el propósito de minimizar las demoras, estudiar las operaciones y comprobar las técnicas que evitan el tiempo que no sea productivo. Realizar un estudio de las operaciones y las inspecciones que se relacionan entre sí dentro del mismo proceso. Simbología que se utiliza en el diagrama de proceso. Para poder realizar un diagrama de operaciones es fundamental la utilización de ciertos símbolos. Entre ellos se encuentran: operación. Se utiliza cuando requiere de una modificación intencional con respecto a las características químicas o físicas de un objeto. Del mismo modo, cuando se produce una operación, si el operario transmite o recibe una determinada información. Esto sucede cuando el objeto requiere de una modificación en las características que comprende, si se está planeando, creando o agregando algo. En caso de que se esté preparando para otra operación: inspección, transporte o almacenaje. Inspección. Esta se realiza al examinarse a un objeto para ser identificado, verificar su cantidad o la calidad de cualquiera de sus características. Esto ocurre si el objeto se debe examinar o de esa forma comprobar la calidad que comprende. Actividad combinada. Se utiliza cuando se requieren mostrar actividades conjuntas en el mismo punto de trabajo y por el mismo operario. Los símbolos que se emplean en estas actividades se pueden realizar con el círculo que se encuentra en el cuadro de forma combinada. Cuadro o tabla de resumen de un diagrama de operaciones. Se trata de una tabla que muestra de manera resumida todas aquellas actividades que se ejecutan en el proceso, mostrando la cantidad total de las operaciones y su respectivo tiempo. Ventajas del diagrama de operaciones. Entre las ventajas más importantes de la elaboración de este tipo de diagrama de operaciones se encuentran: ayuda a comprender mejor el proceso al realizar un dibujo, ya que pueden resumir en una ilustración el proceso completo de un caso, que al redactarse se podría llevar una gran cantidad de hojas. Su visión transparente del proceso permite una mejor comprensión de las relaciones e incidencias que se generan durante el desarrollo del proceso, y pueden observarse detalladamente cada punto del proceso por muy pequeño que sea. Da la oportunidad de identificar los problemas y saber en dónde se ocasionan estos problemas. Esto permite ver fácilmente cómo se puede buscar la forma de mejorar el proceso. Beneficia el establecimiento del valor agregado en todas las operaciones que participan en el proceso. Considera la definición de los límites del proceso de forma clara, ya que suceden algunas veces que no presentan claridad al referirse a las operaciones y acciones que deben ir relacionadas. Muestra transacciones favorables entre clientes y proveedores, y de esta manera se puede facilitar la labor de análisis de las mismas a los trabajadores. También ayuda a identificar la determinación de las necesidades de los clientes, y así se podría ajustar los procesos a la medida de los consumidores y sus intereses. ¿Cómo elaborar un diagrama de operaciones? Para realizar este tipo de diagrama es indispensable colocar el factor principal del mismo en un punto claro, para poder comenzar a identificar las ideas principales que se deberán introducir y a su vez contra la participación de los encargados de las operaciones realizadas.
Una vez que se define el objeto que se quiere encontrar con el desarrollo del diagrama, se tienen que determinar las limitaciones e indicar el grado de detalles necesarios, dependiendo de la objetividad final del mismo. Al momento de realizarlo, es muy importante que se identifiquen los puntos de decisión. Si se desarrolla por medio de la asignación de símbolos, se habrá culminado la elaboración del diagrama y se puede dar el paso para que comiencen los aportes para la empresa. Para poder elaborar este diagrama es importante seguir las siguientes normas. Solo se deben utilizar los símbolos de operación, inspección y de combinación. La materia prima principal tiene que colocarse del lado derecho del diagrama. A la derecha de cada símbolo es necesario hacer una breve descripción de la actividad con un máximo de 3 palabras. Las líneas no se deben cruzar. Todos los símbolos tienen que ser del mismo tamaño. La modalidad de los verbos deberá ser la misma en todas las operaciones. Es recomendable utilizar el modo infinitivo. Es importante que las entradas se coloquen en la parte izquierda y las salidas en el lado derecho del sistema y además estén establecidas de forma clara por medio de líneas horizontales. Encima de las flechas se deben copiar pequeñas descripciones. Si llegan a aparecer desechos, estos se tienen que colocar del lado derecho mostrando las causas. Cada vez que hagan modificaciones sustanciales en el producto, es necesario indicarlos con 2 líneas paralelas y entre ellas ubicar la información del cambio. Cuando se presenten actividades que se repitan, estas se colocarán en 2 líneas paralelas y entre ellas la cantidad que se ha repetido. En un costado se coloca un braquete que indique qué actividades se han repetido. El proceso se debe hacer de la misma forma. Absolutamente todos los controles y operaciones tienen que estar correctamente numeradas y se debe realizar de arriba hacia abajo y de derecha a izquierda. ¿Por qué es importante el diagrama de operaciones? Este diagrama es importante porque aclara todas las secuencias de todo lo que ocurre durante el proceso, favorece la disposición del manejo de los materiales, ayuda a identificar mejor la materia prima y secundaria. Asimismo, me despido de ustedes y muchas gracias por su atención.